Bueno, buenas noches, estimados participantes. Vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Por favor, cualquier duda, si no se escucha o algún tema que tengan que comentarme, por favor, mediante el chat, me pueden hacer saber o me levantan. También recuerden que pueden levantar la mano. También podemos hacerlo mediante la opción de preguntas y respuestas, ¿ya? Tema del día de hoy, un pequeño refuerzo para las personas que ya trabajan con lo que es el anexo transaccional. Hoy vamos a revisar lo que se debería seguir siempre, ¿no? El proceso correcto para hacer un anexo transaccional, partiendo de que ya tenemos una información en el sistema, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer de la siguiente manera, ¿sí? Vamos a empezar con las indicaciones generales, donde vamos a tener el tema de cómo crear el anexo, ¿sí? Donde vamos a definir cada uno los datos del RUC, la cédula del representante legal, el RUC de la contadora o contador. Vamos a llenar también la razón social, bueno, en sí, donde creamos el anexo transaccional, ¿no? Entonces, de ahí vamos a ver el proceso para llevar la información de cada uno de los módulos hasta el anexo transaccional. De ahí sí viene la parte, para mí más importante, y creo que para todos es la parte más importante, que es cómo yo reviso la información que tengo en mi contabilidad, la información que tengo en los reportes de los módulos. Hablemos de que un anexo transaccional se conforma por compras, ventas, ¿sí? Y también las retenciones recibidas. Y en muchos de los casos también tenemos que declarar el tema de los documentos anulados. Entonces, vamos a tener que revisar también la información que cuadre o que coincida entre el anexo y los módulos y la parte contable, ¿sí? Entonces, vamos a revisarlo de la siguiente manera. Como les decía, partimos de una información ya generada. Aquí tengo yo una base donde tenemos unas compras, ventas, también tenemos documentos anulados, también hay una retención por ahí de recibida, ¿no? De clientes. Y al final vamos a establecer una pequeña diferencia, ¿sí? Una muy pequeña diferencia porque en realidad todo es similar casi para los que están tanto dentro de facturación electrónica como los que no están, ¿no? Pero hay una diferencia un poco considerable y vamos a mencionarla también al final. Es importante, vamos a terminar con el talón resumen, con ese talón resumen en donde ustedes también pueden sacar alguna información y de hecho sirve mucho para el tema de la declaración, ¿no? Porque vamos a centrarnos solo en el anexo transaccional, pero también podemos tomar información desde ahí, ya que siempre se les recomienda que se haga el anexo transaccional conjuntamente con el día que se hace la declaración, ¿no? Entonces, empezamos. Cualquier duda, por favor, me hacen saber, me consultan o cualquier tema mediante las opciones que les dije para poder estar en contacto, ¿ya? Empezamos. Lo primero que tenemos que saber es que empezamos por el módulo anexos, es donde vamos a crear nuestro anexo transaccional, ¿ya? Anexo transaccional ATS, ¿ya? Dentro de eso, ¿sí? Vamos, en este caso yo ya tengo creado uno y si quiero crear uno nuevo, lo que hago es poner nuevo y ya me llama la información que tengo registrada dentro de auditoría en los datos, en la parametrización del sistema. Si yo quiero editar cualquier información que, de este anexo, yo lo que hago es ubicarme en la opción de editar y puedo cambiar, ¿no? Recuerden, los datos importantes y que en realidad no podemos obviar son los siguientes, ¿sí? Primero, elegir el tipo. Segundo, la cédula, RUC, perdón, en este caso. El tipo de identificación del representante legal, ya, el número de identificación del representante legal, los datos del contador, ya, y la parte de acá, ¿no? Que es el año y el mes. Hasta ahí. Y por último,
tenemos esta información. Ya, entonces, datos importantes, como les decía, empezamos el año, el mes, el RUC, ¿sí? El tipo de representante legal, el ID del representante legal, que a veces si es que es una persona natural, como podemos ver, es el mismo número de cédula, ¿no? Y acá en la razón social, bueno, dos nombres, dos apellidos, si es compañía, los datos de la compañía. Lo que sí es importante tener en cuenta es que no se pueden, en estos campos, en este campo de aquí, digamos, no se puede poner caracteres especiales, ¿no? Tratemos de evitar porque no es porque el sistema lo genere mal, sino que al momento de validar lo hacemos con el DIN anexos, ¿no? Con el DIN de escritorio y si hay un carácter especial, las señas, las tildes, ciertos caracteres que no debemos utilizar en este caso, ¿no? Entonces, es importante, es importante que tengamos en cuenta ese tema porque les va a salir que el archivo está mal formado y no va a permitir pasar, ¿ya? Entonces, eso sería respecto a la información de llenado. Aquí hay un casillero que se me marcó, ¿sí? No deben estar puestos ningún casillero de los que están acá, ¿sí? Generado compras, generado ventas, ni generado anuladas. ¿Cuándo se van a seleccionar? Estos se van a seleccionar solos al momento que yo hago o yo importo la información a cada uno de los módulos, ¿sí? Entonces tengamos cuidado porque si yo selecciono uno de estos, nos va a decir al momento de importar el anexo, nos va a decir que ya se encuentran importadas las compras, las ventas, lo que corresponde. Los datos de acá, ¿por qué no se los llena? Porque no sé si han verificado un anexo transaccional cuando se sube el XML no, no van a esta información, ¿no? Entonces, no es que no la puedan llenar, igual la pueden llenar, no hay ningún problema, pero en el anexo transaccional como tal solo va el RUC, la razón social, el año y el mes. El año y el mes, bien importante, tengan cuidado, a veces colocamos bien el mes, pero se nos va mal el año, entonces por ahí vamos a cometer algún error o no se va a importar la información porque no encuentra ese año a lo mejor. Ya pasamos a guardar. Entonces, una vez creada la información, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como decíamos, se parte de una información que ya se encuentra registrada en el sistema. Cuando registramos información en el sistema, día a día estamos ingresando compras, haciendo retenciones, estamos ingresando notas de venta, lo que es liquidaciones de compra, todo lo que se ingrese, notas de crédito en compras, todo lo que se ingrese de información en el módulo compras, lo que voy a hacer en el momento de hacer el anexo transaccional es importar esa información. Importar es traer la información de cada uno de los módulos. Por ejemplo, si hablamos del módulo de compras, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Siempre nos ubicamos sobre el anexo que vamos a trabajar. Recuerden que esto es lo que creamos, los datos que acabamos de registrar, ¿sí? Con el año y el mes. Esto es bien importante. Si tienen un anexo muy extenso, que sé yo, vienen trabajando de muchos años atrás, les recomendamos aquí filtrarlo por año, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ponen 2018, no va a aparecer nada, entonces tranquilamente yo lo podría filtrar aquí. Solo el 2019, si tengo yo 12 anexos del 2017, 2018, entonces para no presentar tanta información. Una vez seleccionado el anexo, pasamos a la opción de compras. En la opción de compras, como pueden ver, está vacío, ¿sí? Entonces, para importar la información, para que se presente la información dentro de la pantalla de compras, estamos en la pantalla de compras del anexo, ¿no? Lo que vamos a hacer es presionar importar compras, ¿sí? Entonces, aquí el sistema me está presentando 5 documentos que han sido registrados, ¿sí? Entonces, estas facturas de compra que fueron registradas, ¿sí? Deben constar o de dónde el sistema las lleva para presentarlas aquí. Viene desde la opción de compras, ya, listado de compras. Y como estamos haciendo el mes de julio,
¿sí? Como estamos haciendo el mes de julio, aquí están las 5 facturas en el módulo de compras, ¿no? ¿Qué es lo que está filtrado? Está filtrado todos inventarios y gasto, ¿sí? Estos son de gasto, este es inventario. Bueno, entonces estas son todas las compras que están a la fecha, ¿ya? Bueno, ahí hacemos un alto, parece que alguien nos levantó la mano. No sé si lo vuelve a hacer, no le pude ver. Creo que se levantó por error, ¿no? Bueno, ahí me indican nomás, por favor. Ya, entonces, les decía, estábamos en el tema de las compras, ¿no? Recién yo lo que estoy comparando son número de documentos. Entonces, ¿cuántos documentos hay en la parte inferior? No sé si visualizan el mouse cuando lo muevo, sino aquí les marco. Aquí en la parte de número de documentos podemos darnos cuenta cuántos documentos hay en el listado de compras y cuántos documentos tengo yo en en el anexo, ¿no es cierto? Ya recién estábamos en la comparación, la más básica. ¿Ya? 5 documentos, ¿sí? Igual que una compra. Luego pasamos a una ya más detallada. Por ejemplo, me dice que yo tengo en base cero $25, en base imponible grabada 1003,32. ¿Ya? Entonces, regreso a las compras, ¿sí? Tengo aquí el subtotal IVA cero, el valor de las compras 0%, el valor de las compras tarifa 12%. ¿Sí? Asimismo tenemos el IVA 120,39, 120,40. Los centavitos siempre de redondeo. Recuerden que en el módulo compras, tanto para ventas, perdón, en los módulos operativos, tanto para compras, para ventas, nosotros, por temas de cuadres y todo eso y de que coincidan los documentos físicos con lo que se ingresa al sistema, manejamos varios decimales, hablamos de 6, 7 decimales en el cálculo de los precios unitarios y con eso también la suma, ¿no? De los totales en lo que tiene que ver con cada una de los registros de las transacciones, hablemos de compras o de ventas. Pero no pasa lo mismo en el anexo transaccional. En el anexo transaccional, por ser una información o un archivo que vamos a presentar al SRI, nosotros, el SRI solo nos da un formato de 2 decimales, entonces tenemos que seguir esa ficha técnica, por lo cual nosotros estamos limitados acá, digámoslo así, a presentar 2 decimales, tanto en bases como en IVA, que por lo regular nos traen estos pequeños descuadres. Obviamente en montos altos es quizá un poquito más alto, a veces entre uno y otro se compensan, a veces un centavo hacia arriba, un centavo hacia abajo, entonces por ahí se van compensando el tema, entonces no se nota mucho la diferencia de decimales, pero es por ese motivo, porque en los módulos manejamos más decimales y en el tema tributario y en el tema contable solo manejamos 2 decimales porque no podemos manejar más, ¿no? Ya, entonces seguimos con el comparativo, de ahí ya vamos a revisar otro tema, hablando de documentos mismos, ¿no? Tengo las notas de crédito. Todas las notas de crédito que fueron aplicadas, sea por descuento o sea por devolución, las vamos a encontrar dentro de la opción que dice NC, aquí. Y como las vemos acá en el listado, bueno, tenemos una opción que se llama notas de crédito. Los podemos ver desde aquí o por último los podemos ver desde la misma lista de compras, pero en la que dice notas de crédito. ¿Sí? Aquí tengo el número, ¿sí? Número de la nota de crédito, acá está también el número de las notas de crédito. Recuerden que una nota de crédito siempre tiene que ir relacionada con una factura, si no al hacer el anexo transaccional vamos a tener inconvenientes, no nos va a validar, ya que nos dice o nos exige el sistema que tenga relacionado un documento, ¿no? Entonces, documento, si abrimos esta compra en el anexo, aquí está la relación del documento que modifica o documento modificado, dice factura, la serie,
igual la secuencia y la autorización. Todos los datitos de la factura, los datos informativos de la factura, no va la información del detalle que nomás tenían en esa factura de compra ni nada, solo dato de nombre del comprobante y números, series y números de la factura y lo que es la autorización. ¿Ya? Esa va a ser la relación. Entonces, de la misma forma, acá ustedes tienen, si solo consultan las facturas, hablemos de que estamos consultando solo facturas. Entonces, en la parte aquí teníamos aquí está, ¿sí? Entonces, incluso pueden ver el documento desde aquí sin necesidad de salir del listado. Pueden abrir la nota de crédito. Bueno, ese es un dato informativo. De pronto, cuando necesitan visualizar una nota de crédito desde el mismo listado de compras, porque aquí nos relaciona la nota de crédito. La parte de acá arriba nos muestra la nota de crédito. Con ello continuamos con la revisión, ¿no? Tenemos acá, decíamos las notas de crédito, igual acá teníamos la opción de filtrar las notas de crédito dentro de tipo de nota de crédito. Ahora, a veces nos consultan o me consultan si es que puedo sacar en un solo reporte, digamos, si podemos sacar en un solo reporte. Hay otra opción en la que yo puedo presentar facturas y notas de crédito en un solo reporte, ¿no? También puedo presentar un resumen. ¿Por qué topo estos temas? Porque si hablo de un resumen es muy importante. A veces yo quiero ver en dos líneas que me diga cuánto es los totales de compras, cuántos son los totales de compras y menos las notas de crédito, porque yo estoy haciendo la declaración, ¿sí? Entonces, toco ese tema por ese motivo. Entonces, para poder ver ese reporte, lo pueden hacer dentro de compras mismo, pero dentro de la opción que dice reporte. ¿Ya? Reporte de compra y aquí en la primera opción, ¿sí? Aquí lo que tengo que poner es la fecha, igual como lo hicimos anterior, la fecha o el periodo que estamos, en este caso, generando la declaración. Y aquí igual nos vuelve a mostrar todas las facturas de compra. Entonces, quiero que también se muestren en ese reporte las notas de crédito. Lo que hago es en la parte inferior, ¿sí? Aquí en este botoncito que dice las notas de crédito, yo lo que hago es presionarle vincular y como pueden ver se adicionaron los documentos. ¿Por qué se ponen en negativo? Porque son valores que van a restar a los documentos ya generados, como el caso que serían las facturas, notas de venta, liquidaciones, lo que haya habido, se van a presentar aquí. Y aquí en la parte inferior tienen un pequeño resumen, ¿sí? Donde les totaliza los mismos valores que ya habíamos revisado, tanto tarifa 0 como tarifa 2, el IVA, ¿sí? Tanto el IVA que se genera por facturas de compra como el que se genera en notas de crédito, ¿sí? Todo esto totalizado y a la final yo puedo ver en la parte de abajo ya donde ya me disminuyen los valores, ¿sí? Estos reportes, como los estamos viendo, son configurables, ¿no? Miren, yo aquí les presento la información, el número del documento, el nombre de la empresa, los datos de las tarifas. Incluso al final se les pone un pequeño tipo donde se dice cuáles son las notas de crédito, ¿no? Pero imaginemos que tenemos 100 facturas, 20 notas de crédito, entonces es un documento bastante extenso de imprimir. Para ello, hay ocasiones en las que se podría imprimir solo un resumen. Entonces, cuando quieran un resumen, al cerrar esta pantalla, no ponemos imprimir, solo ponemos escape o le ponemos cerrar aquí la vista previa y se nos queda una pantalla de resumen. Configurable también, como les decía, en la que pueden ver en dos líneas, ¿sí? Cuánto en compras, cuánto en notas de crédito o los saldos, o los valores ya restados, ¿no? Entonces, ahí sí, por favor, para que cuando se necesite, si es que hay algún valor que se presenta mal o cualquier tema, obviamente son revisables, ¿no? Nosotros podemos cambiar esa configuración, de pronto está calculando mal o presentando mal o no se ven, los valores tal vez son muy altos, entonces eso ya pasa a la parte de soporte técnico donde tenemos que revisar. Este es el reporte con el que podemos comparar la información ya en uno solo y no como en el anterior que hicimos una
compras por un lado y notas de crédito por otro. ¿Sí? Entonces, bueno, seguimos en lo que estábamos acá, lo que es el anexo. Como decíamos, podemos ver solo notas de crédito, todo. ¿Ya? De ahí vienen, recién hemos pasado el comparativo entre el módulo y el módulo, ¿no? Entre el módulo de anexo y el módulo de compras. ¿Ya? Luego de ello vienen comparativos entre las cuentas contables, ¿sí? Recuerden que aquí tenemos un IVA, ¿sí? Tenemos un IVA, tenemos retenciones que ya mismo pasamos a los valores retenidos, ¿sí? Que deberían estar dentro de la contabilidad. Vamos al más sencillo, ¿no? Al más rápido, al monto del IVA, por ejemplo. Entonces, de forma general, ¿cómo hacemos para comparar un valor contable o dónde comparamos el valor contable para ver si coincide con nuestro anexo? Para ello lo hacemos dentro de contabilidad. Contabilidad, donde podemos ver, bueno, muchas cosas, libro diario, reportes, pero aquí lo que nos interesa es ver en sí la información de una cuenta. Por ejemplo, hablemos del IVA, el IVA compras, ¿sí? Del IVA compras solo del mes de julio. Recuerden que estamos cuadrando el anexo transaccional, ¿no? Sí, nos dice que tenemos debe, haber y saldo, ¿no? Tenemos 120,40 en el débito, que debería ser, en base al anexo, el valor que tengo calculado en IVA, ¿sí? Pasamos al contable otra vez. En el crédito, tengo 8,36. Esos 8,36 deben corresponder en el anexo mismo 8,36, que son el valor de las notas de crédito, ¿no? Dándonos un IVA, ¿sí? Un IVA ya con un saldo de 112,04, que si luego lo revisan, me salgo un ratito como para perder el hilo aquí. Cuando revisemos en el talón resumen, el talón resumen para que lo puedan revisar también, para que se pueda identificar dónde está la información del versus lo que nos muestra acá, ¿no? Bueno, espérenme un momentito, lo coloco al talón resumen también para que lo puedan revisar. Ya, asimismo, continuemos hasta poderlo revisar al talón resumen. Acá tenemos, por ejemplo, este es muy importante, dentro del mismo, de la misma pantalla de compras, tenemos la opción de retención en la fuente. Esto nos ayuda mucho. Bueno, en primer lugar, para coincidir igual con los valores retenidos. Valores retenidos en la fuente de impuesto a la renta, que serían 10,32. Si yo comparo mi mayor retenciones, sí, bueno, aquí en este caso, como están clasificadas por 1, 2, 8, 10%, a mí me tocaría ir viendo cuáles corresponden a cada una. Pero si solo son retenciones del 1%, ¿sí? Las podría encontrar aquí sumadas, ¿no es cierto? Tengo 1%. Ahora tendría que yo ir sumando una por una para determinar, ¿sí? O lo podría hacer de la siguiente manera. Podemos hacer una búsqueda del grupo de retenciones desde la número 1 hasta, en este caso, que es la número 4. Hablo de las cuentas contables, ¿no? ¿Qué es lo que me está presentando aquí? Me está presentando un mayor analítico, tanto de la cuenta de retenciones en la fuente 1%, como retenciones en la fuente por pagar 2%. ¿Sí? ¿Cómo hicimos eso? Aquí en inicio nos presentaba la cuenta, ¿no? Nos presentaba el nombre de la cuenta. ¿Cómo hacemos esto? De pronto las personas que no conocen, clic derecho. El clic derecho hace que el código se me pase al lado izquierdo. Y aquí busco el pasivo. Entonces, dentro del pasivo siempre vamos a tener, por lo regular, en todo plan de cuentas, nosotros tenemos un grupo. Por ejemplo, en este caso el grupo sería 2.01.07.01. Qué sé yo, retenciones por pagar. Y de ese grupo se derivan todas estas de acá. Sí, tenemos retenciones por pagar de
de lo que es renta, 1, 2, 8 y 10. ¿Sí? Entonces, si quisiéramos hacer lo mismo, con las que son 30, 70 y 100, igual, ¿qué es lo que nos tocaría poner? Desde las 5 hasta las 7. Aquí voy a poner desde la 1, en la parte de abajo también, pongo hasta la 10. ¿Sí? Entonces me va a presentar toda la información que yo tengo, como les decía. Y si lo imprimen, ya el formato cambia, ¿no? El formato dice cuánto tienen en la cuenta 1 y cuánto en la cuenta 2. Sí, en suma me dice 30 con 32. Él tiene que ser lo mismo que está acá, ¿no? Interviene tanto el 1% que corresponde al código 312 y el 2% que es del 344. Asimismo, como hemos visto el tema de la fuente o de la renta, tenemos también lo que es del IVA. En este caso, bueno, no tenemos valores retenidos, 10, no. Miren, entonces en la parte de abajo, si tuviéramos valores retenidos del 10 del 20, recuerden que el 10 del 20 y el 20 solo se aplica entre contribuyentes especiales. En el caso de las retenciones normales sería el 30, el 70 y el 100, entonces aquí deberían aparecer los valores. ¿Sí? Los valores retenidos, solo nos aparece el valor que habíamos revisado antes, que es el valor de la renta, ¿no? Que está acá. ¿Sí? Aquí se pone el total retenido, que es la suma ya de tanto de la renta como del IVA. Ya, entonces pasamos a revisar las demás opciones, ¿no? Ya de ahí hay casos en que se necesita imprimir reportes, por ejemplo, por proveedor, si hablamos por proveedor, ¿ya? Nos dice el reporte, ¿sí? Nos muestra el reporte, el nombre de la empresa, el número del documento, la retención y así, ¿no? Y las empresas que tuvieran más de un comprobante, lo presenta la empresa y los demás, los comprobantes todos debajo y totalizados cada uno. Ese es un poco utilizado. El más utilizado que he visto hasta ahora es el que sacan por código de retención. El código de retención nos ayuda bastante porque nos agrupa todo lo que pertenece al 312. ¿Sí? Acá, todo lo que pertenece, por ejemplo, en este caso, al 344 en otro rubro, en otra línea, otro grupo, ¿no? Entonces, cuando manejemos esta opción, es importante tener cuidado. ¿Ya? Ya vamos un ratito a revisar el chat, por favor, me regalan solo un minuto. Verá, aquí en el tema de los reportes por código, hay que tener en cuenta algo. Si una misma factura tiene, qué sé yo, el 312 y el 344, que sería mercadería, y en el mismo tiene también una retención de servicio, que también es válido, ¿no? Aplicar. Y tienen que tener cuidado porque los valores, o sea, el documento se repite tanto en este grupo como en el de acá abajo. Entonces aquí, donde yo me voy a dar cuenta, es acá en la columna de la base. No sé si la visualizamos, aquí la remarcamos, la columna de la base. En esta columna, el sistema me va a decir, por ejemplo, si la factura era de $1,000, 600 eran de mercadería, por ejemplo, de 312, y 400 de servicio, entonces se va a ver reflejado acá arriba un valor, ¿sí? Y acá abajo el otro valor, ¿sí? Entonces, eso para que se tome en cuenta también cuando se reviste el reporte, porque a veces confunde porque los veo en los dos lados al mismo código. Vamos a la consulta, dice, a ver, no tengo aquí, no es sobre el tema que estamos hablando, es sobre este asunto. Entonces, vamos a continuar con la revisión, y vamos al siguiente reporte que tenemos que comparar. Luego del comparativo que tenemos entre las retenciones, ¿sí? Luego el comparativo entre retenciones y el contable, también podemos revisar, como les decía, lo que es el tema del IVA, ¿sí? Eso no lo olviden, esta parte es bien importante
puedo revisar desde una cuenta hasta otra cuenta. Con eso les va a ayudar bastante para que economicen tiempo y no tengan que ir sumando una cuenta una por una y llegar al valor de retenido que tenemos a ver si nos coincide, ¿no? Entonces, dentro de esto es lo que podemos revisar, ¿ya? Ahora, como aquí sale todo bien, ¿no? Entonces, quisiera entregarles o indicarles los errores comunes por los que a veces nos trabamos en el anexo. A más de una persona nos ha pasado de que no nos coinciden los valores, no nos coincide el número de documentos. Entonces, aquí vamos a indicar un pequeño tips de cuáles son las cosas que se suelen, que nos suelen pasar al momento de hacer el anexo transaccional. Primera cosa, si yo tengo 5 documentos, ¿sí? Si yo tengo 5 documentos en el módulo de compras, ¿sí? Hablemos primero sin notas de crédito. ¿Sí? Tengo 6 documentos, ¿no es cierto? Perdón, 5 documentos. Si yo tengo 5 documentos en el módulo de compras, pero al importar solo llegan 4K, ¿ya? Es muy común, nos pasa a diario casi. ¿Por qué sucede? Porque la única cosa que puede haber sucedido es lo siguiente. Para eso necesito yo el listado. Para eso yo necesito el listado de los documentos. Entonces, yo veo que tengo 5 documentos y que las fechas están dentro del rango que yo necesito, que es lo primero que yo tengo que conciliar, que los datos sean los correctos, ¿no? Pero la primera cosa por la que no se sube un documento es por lo siguiente. Dentro de la compra hay un casillero, voy a bajarlo un poquito a la pantalla para que se vea, ¿ya? Hay un casillero que se llama fecha contable, ¿sí? Si por error esta fecha se me quedó con el mes siguiente, lo que va a suceder es de que esa no se va a tomar en cuenta. ¿Qué es la fecha contable? La fecha contable es en sí la fecha de la retención en realidad. ¿Ya? Entonces es como que yo la ingreso, qué sé yo, el 17 de julio, pero se me quedó con 17 de agosto. Se me fue mal la fecha del año. Entonces, lo primero que tengo que hacer es revisar esa fecha. Ese es el primer caso de por qué yo tengo más documentos en el módulo y menos en el anexo. Ejemplo 2. Una opción que casi no se utiliza, pero por ciertas excepciones, por ejemplo, ingresos de documentos del extranjero por importaciones, solo por ese tema, de hecho, lo conservamos, es el otro botón, el que dice no anexo IVA. ¿Sí? ¿Qué le estoy diciendo si yo selecciono esa opción? Que no quiero que se presente el anexo. Como les decía hace un momento, el de no anexo lo creamos, se creó por el tema de las importaciones. Yo necesito que que se ingrese un documento para poder generar un valor a pagar por la importación, ¿no? Por un documento que no debemos registrarlo en el anexo transaccional, sí en el formulario 104, pero no en el transaccional. Entonces yo lo ingreso más por este medio para que se pueda generar la cuenta por pagar y después sacar el documento con el que cancelé. Entonces, si por error, yo marqué este de aquí, entonces es otro motivo por el que no se sube al anexo transaccional. ¿Ya? Entonces, esos son los dos casos en los que no nos va a coincidir, como les decía, son fecha contable y no anexo, el no anexo ahí. ¿Ya? Esos son, no coinciden los documentos. Viene otro caso en el que, por ejemplo, ya nos da un error. Sí se sube, pero se pinta de color. Por ejemplo, nos dice que estamos ingresando una nota de venta. Lo voy a validar para que le vean el error. Por ejemplo, estoy ingresando una nota de venta, pero el código de sustento por lo regular se me queda en 6 o se me queda en 1. ¿Sí? Entonces, cuando esto suceda, ¿sí?
Puede estar en 1 o puede estar en 6. No son permitidos para este tipo de comprobante. Entonces, por eso el sistema también los separa, ¿no? Entonces, esto es revisar si de pronto me equivoqué en el código de sustento al momento de registrarlo o de pronto me equivoqué en el tipo de comprobante, también puede ser. Ya, otro caso que es muy común, sí, ya una vez que yo hago el arreglo, tengo que hacerlo siempre, el arreglo también en el módulo de compras. Tengo que venir acá, aquí tengo información de la compra que no amerita, ¿sí? Que no amerita reversar el documento. Entonces, por ejemplo, la fecha contable que hablamos hace un momento, ya el código de sustento que estamos hablando ahora, ¿sí? El tipo de comprobante, ¿ya? Entonces son datos en los que no amerita un reverso del documento, ¿no? En este caso, de lo que es la factura de compra. Entonces, con eso lo podríamos cambiar y guardamos. Y también podría cambiarlo de la misma forma acá en el anexo y guardamos. Con eso yo corrijo el origen y también el anexo, ¿sí? O sea, corrijo el módulo y también el anexo. Una vez que se corrige, se presiona validar y con eso se pasa. Un mensaje común, como pudieron ver en la parte inferior aquí en errores, este cuadro que dice errores, aquí lo que remarca siempre, se muestra el error, ¿no? Por ejemplo, otro error común en el anexo de compras es, por ejemplo, que se coloque, a ver, vamos a ver aquí. Ahí ya se marcó, listo. Verán, entonces, un error común es que yo ingrese un documento, ¿sí? Como les decía hace un rato, la fecha de emisión. La fecha de emisión está, perdón, la fecha de registro está en el mes que yo estoy trabajándolo, pero la fecha de emisión está un mes atrás. Era el mismo ejemplo que hablamos al inicio, pero ya está en el otro mes, ya estoy subiendo el otro mes. Entonces, cuando la fecha contable, ¿sí? Cuando la fecha contable que yo tengo acá, cuando esta fecha contable está, por ejemplo, en julio, pero la fecha de emisión estaba en junio, va a salir un mensajito acá que dice que no coinciden o que las fechas de registro es diferente a la fecha de emisión. Recuerden que no puede estar en un mes la fecha de la factura en sí, en conclusión o en resumen, la fecha de la factura no puede estar en un mes y la fecha de la retención en otro mes, ¿no? Entonces, eso también les va a avisar. Otro error común es el tema de los a ver, aquí tengo otro, ya, estos de aquí, ¿sí? Hay uno que sale siempre que dice que los datos deben ser numéricos, ¿sí? Por ejemplo, un dato le dice que el campo debe ser numérico. ¿Cuándo les va a salir eso? Cuando ustedes, por error, por ejemplo, no tienen la autorización, ¿ya? Y aquí vamos a tomar un poco a la parte de la electrónica, ¿sí? Miren, le sale, el secuencial debe ser numérico, ¿ya? Cuando les diga el mensaje, el secuencial debe ser numérico, está hablando de todo este dato de aquí. Está hablando de estos campos, serie, secuencia, autorización, y de este campo, serie, número y autorización. ¿Ya? ¿Qué significa cada una? Bueno, la parte de arriba es la secuencia, la serie, el número de la factura y la autorización de la factura. La parte de abajo, la serie, el número de la factura y la serie, el número de retención y la autorización de la retención. Si aquí sale en blanco, si hablamos de una retención física, obviamente porque no le pusimos. Y si es una retención electrónica, estamos en facturación electrónica, en emisión electrónica, ¿no? Y esta retención me sale con este dato vacío, ¿qué significa? Significa que yo no autoricé esa retención, ¿sí? No se encuentra dentro del grupo de autorizadas. Por lo regular, es lo que recomendábamos la vez anterior cuando veíamos vuelta la parte de facturación electrónica,
de que siempre nos tenemos que dar una vueltita por el módulo de Factel, ¿sí? En retenciones, en ventas, y ver que no se nos haya quedado ninguna en sin transmitir, en devuelta, en no autorizada, en sin respuesta, porque esas van a ser las que aquí, ¿sí? En esta opción que dice autorización, van a estar vacías. ¿Por qué? Porque no está autorizada. Y como ustedes saben, por cada documento, al momento de autorizar, recién en ese momento se coloca el número de la autorización. ¿Ya? Entonces, cuando les diga, el secuencial debe ser numérico, ya sabemos, es serie, número, autorización de la factura, serie y número, o secuencia del número de autorización, pero en este caso de la retención en la parte de acá. ¿Sí? Todo esto de aquí. ¿Ya? Entonces, tenemos que tenerle en cuenta ese tema. Para corregirla, obviamente nos tocaría, en el caso de ser electrónicas, tendríamos que autorizar, ¿no? Ojalá estemos dentro del periodo correcto para poderla todavía autorizar y de ahí sí, la volvemos a importar. Ya vamos a ver cómo se vuelve a importar la información, ¿sí? Entonces, si yo tengo que volver a importar la información, ¿por qué? Porque agregué un nuevo documento, porque corregí varios documentos allá, porque habían algunos sin autorizar y se me autorizaron recién. Yo estoy haciendo el anexo, qué sé yo, el 10 del siguiente mes. Me doy cuenta que los del último día no se autorizaron, se me quedaron en transmitidas en respuesta porque el SRI no daba paso, bueno, lo que sea que haya pasado, lo que haya sucedido, a la final las autorizo. Pero como yo las autoricé todas esas retenciones pendientes, lo que hago es volver a subir. Cuando tengan que volver a importar, no hagan lo siguiente, ¿sí? No lo hagan eliminar al anexo, sino solo se ubican en compras en la opción que vayan a anular. Seleccionan con este botón, ¿sí? Con la X que está aquí, seleccionamos, ¿ya? Como pueden ver en la parte superior, se marcaron todos, ¿ya? Y con el botón que está al lado, con este, vamos a eliminar. Ya se eliminó, se seleccionó y se eliminó, pero no olviden que también tenemos notas de crédito, ¿no? Entonces la selecciono, si no son muchos, puedo seleccionar uno por uno, sino con la X de acá, y también las elimino. ¿Ya? Quedó vacío, compras, quedó vacío, ¿sí? Y ahí sí, vuelvo a importar, porque recuerden que hablábamos de hacer una corrección. ¿Ya? Tenemos toda la información de nuevo, tiene que estar todo acá, porque volvimos a importar. Ya, si regresamos un ratito al anexo, como ya están importadas las compras, ya se nos marcó aquí la opción de hace rato que decíamos que no deberíamos marcarla manualmente, sino que el sistema la marca. Primera cosa. Segundo, es de que podemos revisar cualquiera de los reportes que hablamos, retenciones, tenemos impresiones por código, ¿sí? Bueno, y podemos revisar de acuerdo al reporte que nosotros necesitemos. Ya, con eso terminamos la parte de compras. Con eso terminamos la parte de compras y vamos a pasar a revisar el otro módulo, parte del anexo de ventas. ¿Sí? Yo aquí les voy a quitar, estaban importadas. ¿Ya? El proceso es igualito. ¿Sí? Solo que aquí vamos a adicionar dos explicaciones más, a diferencia de lo que no se dijo en compras. Y esto solo con los que están en facturación electrónica, ¿no? Lo primero, antes de importar, yo tengo que saber si dentro de mis documentos de venta o comprobantes de venta, notas de crédito, yo tengo documentos que son electrónicos y que no son electrónicos. Por ejemplo, si yo empecé a hacer facturación electrónica en julio y recién por el 15, entonces significa que antes del 15 yo tenía documentos físicos todavía, ¿sí? Entonces, el sistema, ¿cómo los va a diferenciar a los estamos hablando de ventas, ¿no es cierto? ¿Cómo va a diferenciar a esos comprobantes? Los va a hacer de la siguiente manera, ¿ya?
Entonces, aquí están los documentos, ya vamos a luego comparar valores, por ahora vamos a ver solo los documentos, cómo el sistema los puede diferenciar o cómo los va a diferenciar con esta opción. ¿Sí? Acá tiene, no sé si se fijan en la parte inferior, tiene un botón, una opción que dice no factura electrónica, asimismo hay no nota de crédito electrónica, no retención electrónica, ¿no? Entonces, si hablamos de que las ventas, hay una resolución de hace unos años atrás que dice que no debemos presentar los documentos electrónicos, ¿sí? Entonces, si yo tengo una mezcla en el mes de electrónicos y no electrónicos, lo que tengo que hacer es seleccionar solo manuales para que se me suban las facturas solo manuales o solo físicas. No necesito presentar las facturas de venta electrónicas. Ya, y es un mes en el que solo hay electrónicas, lo único que nos quedaría por presentar es las retenciones. ¿Ya? Ya vamos a ver cómo funciona eso. Entonces, vamos en el caso 1, en el caso en el que solo tengo facturas no electrónicas, ¿sí? O sea, no son electrónicas, como el caso que yo tengo aquí la información, ¿sí? Ponemos importar, preparando anexo, validar, ¿sí? Toda la información se va a subir, ¿sí? Te va a subir toda la información de lo que es las facturas, ¿sí? Las facturas se nos han subido dentro de esta pantalla. Luego viene el tema de subir retenciones, ¿ya? El subir retenciones, ¿qué es lo que va a hacer? Llamarme toda la información de retenciones recibidas, ¿no? Retenciones que el cliente, al momento que nosotros hicimos la venta, el cliente nos emite una retención. Todos los que son agentes de retención, todos nuestros clientes nos van a emitir una retención, ¿no? Entonces, esa se va a ver reflejada, sea de IVA o sea de renta, se va a ver reflejada en cualquiera de los dos casilleros. Ahora, otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, bueno, ya lo manejamos el tema del anexo transaccional, sabemos que si el mismo cliente tiene 20 documentos, se le emitieron 20 documentos, en esa columna número de documentos es donde se van a presentar todos los documentos los que se le ha emitido a este cliente, ¿sí? Si por esos 20 documentos me emite 20 retenciones, no va a haber un detalle igual, ¿no? Lo único que va a existir es un valor retenido en renta y si fuera el caso en IVA. Nada más, ¿sí? Entonces es bastante simplificado el tema del anexo de ventas, no es como en compras que primero que nada ustedes ven cada factura, cada retención, ¿sí? Por cada retención hay un registro porque hay bastantes datos que tener en cuenta. No sucede lo mismo con el tema de ventas, son menos documentos. ¿Ya? Entonces, luego, luego pasamos, luego pasamos a revisar ya o a comparar la información, ¿no? Entonces, dice que aquí hay 10 documentos en total, ¿sí? Voy a revisar cuáles son esos 10 documentos. Primero, me voy a apoyar, obviamente, en el reporte de ventas, ¿no es cierto? En el estado de ventas. Igual que en el reporte de compras, nosotros también tenemos listado y tenemos reporte, ¿ya? Recomendado manejarlo mejor con el reporte, con el libro de ventas. ¿Por qué? Porque tengo aquí la información también para poder tomar en cuenta mis notas de crédito. Hasta ahí me dice que yo tengo 8 documentos, ¿sí? En la parte inferior tengo el número de documentos, 8. ¿Ya? Mientras que en el anexo me decía que tenía 10 documentos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Es de que hay notas de crédito. Como podemos ver aquí a simple vista están las notas de crédito. ¿Por qué? Porque están con signo menos. Ya, ¿cómo hago acá en el anexo para tener mi respaldo? Perdón, en el módulo de ventas, en el listado de ventas.
recuerden que siempre tenemos que tener un respaldo de la información, ¿sí? Para poder verificar. Entonces acá, qué es lo que tenemos? Tenemos la opción de vincular notas de crédito, ¿sí? De la misma forma, yo podría imprimir una lista general de ventas, ¿sí? Una lista general de ventas o podría imprimir un resumen. Entonces, este resumen, ya como lo habíamos visto en compras, es muy parecido. De la misma forma, aquí nos muestra los subtotales, si hay tarifa 0, tarifa 12, el IVA y el total. Para el tema de declaración, formulario 104, muy práctico porque lo podemos revisar solo en totales, ¿no? A veces tenemos muchísimas ventas, obviamente que podemos coincidir, verificar con el físico. Todos estos comprobantes los vamos a poder hacer directamente desde, ya tenemos que hacerlo detallado, ¿no? No nos quedaría otra opción. Entonces, podemos imprimirlo, podemos exportar al Excel, ¿eh? Hay muchas formas de filtrar información en Excel, también lo podemos hacer. Bueno, entonces la información, como la vemos, está acá. Entonces, el valor del IVA dice que es 500,61. ¿Sí? Solo que aquí, a ver, 500,61 menos 18,30, 482,31. ¿Sí? Igual, 482,30, la diferencia de un centavo que ya hablamos al inicio de qué se trata. ¿Ya? Entonces, hasta ahí la información. Igual, aquí hay un reporte donde puedo ver imprimir, ¿no? Mi listado de retenciones recibidas. Como pueden ver, aquí no hay mucho para imprimir, ¿no? Porque es un resumen. Es un resumen del reporte de ventas, no hay mucha información en la que podamos imprimir dentro del módulo B. ¿Ya? Si todos estos documentos fueran electrónicos, pero yo necesito sacar el reporte para ver si me coinciden las bases, el IVA y todo, porque recuerden que en base a eso vamos a hacer la declaración del 104, bueno, la declaración. Entonces, si necesitamos sacar la información completa, entonces podemos importar el anexo, ¿no? Luego que se importe el anexo de ventas, puedo importar al anexo las ventas, luego que se importe, yo puedo eliminar esas ventas, como lo hicimos hace rato con compras, ¿no? Quito las ventas y luego solo importo, por último, las retenciones. Si solo tengo retenciones físicas, ¿sí? Si yo solo tengo retenciones físicas, puedo importar solo las retenciones. Miren, aquí se importó la retención. Si ustedes abren o modifican este registro, no tenemos ni base cero, ni base grabada, ni monto de IVA, no tenemos absolutamente nada, ¿no? Solo tenemos el valor de la retención. Como les decía, no se tienen que subir las facturas de venta. Si no se suben las facturas de venta, entonces ni las notas de crédito porque son electrónicas, entonces yo sí tengo que subir las retenciones porque dentro de ese grupo pueden haber muchas retenciones que son no electrónicas. Supuestamente tampoco deberíamos subir las retenciones que son electrónicas, solo las que son físicas. Entonces, pero dentro de ese grupo también van a haber electrónicas y físicas que deberíamos importarlas para que se puedan subir las físicas. ¿Se separan las físicas de las electrónicas al momento de importar las retenciones? No. Ahí normalmente se tendría que quitar el cliente o las personas seleccionando y quitando. Las personas que no son, no emiten retenciones electrónicas, las que emiten, perdón, retenciones electrónicas, deberíamos seleccionarlas y quitarlas si es que no queremos enviar, porque lo que estamos haciendo es, según lo que nos indica el SRI, es duplicar la información, ¿no? Entonces, si son solo físicas las retenciones que recibimos, en buena la hora, solo al momento de poner subir retenciones, solo estamos subiendo lo que necesitamos. ¿Ya? Entonces, resumiendo un poco, si importo ventas, puedo importar solo manuales. Si no tengo manuales, todas son electrónicas, puedo subir por último solo retenciones o puedo subir todo. Cuando el caso lo amerite, que sería una persona que no hace electrónica todavía,
puede subir tiene que subir, de hecho, todas las ventas, todas las retenciones recibidas. ¿Ya? Entonces, ahí ya estamos con el proceso también del módulo ventas. Luego, para las empresas que no están en electrónica, ¿sí? También se tiene que subir las facturas, las retenciones, las notas de crédito anuladas. ¿Cómo hacemos ese proceso? Ese proceso lo hacemos dentro igual del anexo, en la opción de anuladas, podemos importar, ¿sí? Nosotros aquí tenemos una factura, ¿sí? Una factura y tenemos una retención. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Si es que la autorización, cuando son físicas, ¿no? Obviamente, cuando son físicas vamos a importar. Si es que la autorización no es la correcta, tenemos que cambiar la autorización. No se olviden que en la parte de acá, aquí les quiero indicar esto y aquí a veces no lo conocemos, se importan 50 documentos anulados y tener que cambiarles la autorización porque se copia una sola autorización, no puedo separar, no tengo opción en lo que son documentos físicos de ponerle la autorización para facturas y para retenciones, solo pongo para retenciones en lo que es documentos físicos. Ya en el electrónico, todas las facturas, todas las retenciones tienen su autorización, pero en el caso de las que son físicas tenemos que ubicar manualmente. Entonces, para hacer eso y asignarles de golpe a toditos, lo que hacemos es seleccionar todos los documentos que yo quiero, incluso tiene el filtro, acuérdense que pasa de que yo tengo el libretín que va que es del punto de venta a 2, que va desde la 1001 hasta la 2000, entonces esa tiene una autorización. Y la del punto 3, por ejemplo, que va desde el 1001 también hasta el 2000, pero tiene otra autorización, o puede ser otro establecimiento, por último. Aquí tienen la opción de filtrar por establecimiento y por punto de emisión. ¿Para qué? Para que puedan seleccionar todo, ¿sí? Puedan seleccionar todo y aplicar la autorización. Yo la voy a copiar para no perderla. Y acá abajo le vamos a poner una nueva, por ejemplo, 999 al final. ¿Ya? ¿Cómo funciona? Selecciono lo que necesito, escojo qué es lo que quiero cambiar, autorización y aplico. Ahí se me cambia a toditos los documentos. Si fueron 100 documentos seleccionados, a los 100 se van a cambiar. Voy a dejar la anterior, la misma forma. Eso, entonces, en lo que tiene que ver con anuladas, siempre tener en cuenta la autorización, porque vamos a declarar anuladas solo cuando son documentos no electrónicos, son empresas que todavía no están dentro de emisión electrónica. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa ahí para poder revisar. Recuerden que estábamos con el problema de que no se nos imprimía el talón resumen. Entonces, hasta eso me gustaría que me ayuden con las preguntas, con cualquier inquietud que tengan. Les robo un minuto para poder configurar todo lo que necesitaba para poderlo imprimir al documento, ¿ya? Por favor, me ayudan con cualquier consulta. Yo lo que termino en 2 minutos, les doy respuesta a todas las inquietudes que tengan antes de pasar a la parte final. No sé si hay alguna inquietud o seguimos. Igual lo que les quería mostrar ahora ya es la parte del talón resumen, que hace un momentito me dio un inconveniente. Sí, dentro del talón resumen, bueno, tenemos toda la información de compras, información de ventas, ya, luego el detalle de las retenciones emitidas. Sí, también retuvimos en lo que es, aquí tenemos renta y acá IVA, ¿no? Luego en la otra página tenemos los valores que nos retuvieron los clientes o las retenciones recibidas de clientes, como que vamos a llamarlo.
¿sí? Entonces, dentro de la opción mismo del sistema, ¿sí? Tenemos cómo revisar eso. Incluso por aquí nos da el número de documentos anulados, me parece. Sí, total comprobantes anulados. Están 2, ¿ya? Eso en lo que tiene que ver al talón resumen, que es, este nos sirve bastante, por ejemplo, ya una vez que yo termino de cuadrar, yo les decía al inicio que lo que siempre recomendamos es hacer el anexo transaccional, cuadrar todos, reportes de compra, reportes de venta, cuadrar la información con el contable, tener todo sustentado, todos nuestros reportes, tanto de compras, ventas, y adjunto a esto tener el talón resumen. Entonces, en el talón resumen, lo que nos permite ver, bueno, son los totales de cada uno de los rubros o de los reportes. Y aquí nos ayuda esta parte del valor de retenciones. Nos ayuda para poder hacer el tema del llenado del formulario 103. ¿Sí? El formulario 103 donde nos clasifica, digamos, o debemos clasificar cuánto es el valor de del 312, cuánto es el 344 y así. ¿Ya? Ahora, lo que sí, ya al final, bueno, de todo esto, lo que se tiene que hacer es generar el archivo XML, ¿sí? Generamos el archivo XML y con ese archivo lo que hacemos es importarlo en el link, ¿no? Antes de pasar a eso, para que lo vean, eh, quiero comentarles algo sobre lo que ha sucedido últimamente con muchas personas y que nos han llamado, ¿no? Por ese tema preocupados de que es, ¿por qué en el SRI, al momento de hacer la declaración, me parece menos valores, ¿no? Que en nuestro sistema, ¿sí? Por ejemplo, tengo 100 retenciones en VisualFact, las veo en Factel, están autorizadas, voy a hacer la declaración, no están. No suma, digamos, qué sé yo, si esas 100 retenciones suma un valor de $300, no me coincide. Yo tengo más valor en el sistema y en el Factel que en lo que me muestra el portal o la opción donde se hacen las declaraciones, ¿no? Recuerden que ahora las declaraciones son en línea. Entonces, esa información ya se sube automáticamente. Entonces, ahí hemos detectado, bueno, ya creo que hemos superado unas 100 personas que han consultado ese tema. Incluso para mayor seguridad, nosotros hemos pedido que se haga también la consulta al SBI. ¿Qué sucede? Porque en inicio era preocupante porque en nuestro sistema teníamos 100 retenciones. ¿Y por qué no coincide el valor? Entonces, la primera cosa que teníamos que revisar ahí, no hay de otra forma, es sacar el reporte en VisualFact. Bueno, en VisualFact tenemos la facilidad de sacar un reporte de retenciones, de facturas, de notas de crédito, de todo el mes, ¿no? Y nos dice cuántos documentos hay y cuánto suma todo. Lamentablemente en el portal del SRI no tenemos eso, ¿no? Tenemos sí la opción, tenemos la opción de comprobantes emitidos, que se llama, comprobantes emitidos por el contribuyente, donde nos permite ver cada uno de los documentos, incluso puedo ver el RI de todo, ¿no? Entonces, nosotros cuando eso nos consultaban, pues, pedíamos que revisen en esa opción porque no había más, ¿no? Entonces, revisaban Visual Facts en documentos, iban uno día por día y igual llegábamos a los 100 comprobantes, entonces de ahí tocaba pasar a ver valores, ¿no? De pronto decíamos en Visual Facts está con $100 de retención, pero allá, ¿qué sucedió, no? Entonces se revisaba comprobante por comprobante y se llegaba a que lo mismo, ¿no? Que coincidían los valores. Por último, se determinó de que solo en los formularios hay una diferencia, entonces no, hasta el momento nadie tiene claro, ni nadie tampoco nos ha especificado el por qué sucede esto, pero se entiende que es por lo que al tomar información, de pronto se hace un corte a una fecha, sé yo, los primeros días del mes, pero uno siempre termina ingresando facturas de compra. Más sucede con retenciones, no se ha visto muchos casos con ventas, pero se termina ingresando facturas de compra que ya un poco atrasadas, el 5 el 6 todavía el siguiente mes y la estamos ingresando con el mes anterior. Entonces,
recuerden que esas retenciones se van a tomar en cuenta, según el SRI, se van a tomar en cuenta dentro del periodo de acuerdo a la fecha de emisión. Y como la fecha de compra es el mes de julio, por ejemplo, entonces las retenciones también tienen que ser del mes de julio, ¿no? Entonces, por ahí, si incluso si hay el apuro de declarar, porque a veces nos gana el tiempo, ¿no? Lo podemos hacer en base a lo que está en el sistema, pero siempre revisando. Tienen un reporte. O sea, en sí, el SRI tiene 3 lugares donde yo puedo comparar que mis comprobantes primero estén autorizados, ¿sí? No sé si un poquito lo vemos aquí así rápidamente, que les va a servir bastante. SRI. Ustedes saben que para comprobar el tema de los documentos, sin necesidad de loguearme, yo podría revisar aquí la validez de un comprobante y saber si está autorizado y por qué valor está autorizado dentro de facturación electrónica en validez de comprobantes, que es la más simple, ¿no? Y que me tocaría de ir haciendo una por una, ¿sí? Entonces aquí yo lo hago por clave de acceso y puedo buscar y en la parte inferior me muestra el documento, incluso puedo verlo, ese documento, cuánto es el valor, tanto las bases, si es que es retención o lo que sea, ¿no? Entonces, esa es la primera opción. La segunda, la segunda opción es la en la que yo ya ingreso, ¿sí? Ingreso al portal y veo los comprobantes emitidos por el contribuyente. Entonces, dentro de de esas opciones, ustedes las han revisado muchas veces, tienen la opción de entrar a facturación electrónica, producción, y ahí la pueden ver en lo que es documentos emitidos por el contribuyente. Dentro de esa opción, Dentro de esa opción, ustedes pueden revisar por día o lo pueden revisar de todo el mes a los comprobantes. Entonces ahí tienen todo el listado, tanto facturas, bueno, todo retenciones, notas de crédito, y las pueden ir revisando para comparar, ¿sí? Si una vez pasada ese comparativo, tanto en reportes de VisualFact, podemos ver en Factel, recuerden que tienen el Factel local, ahí salen todos los comprobantes que han sido emitidos, independientemente si fueron anulados o no, tienen ahí todo el reporte y lo pueden comparar con lo que tiene también, como decía, el sistema y el Factel. Y luego de eso verificar versus lo que es en el SRI en documentos emitidos por el contribuyente. Con eso, si nos coinciden los documentos, entonces yo ya puedo hacer la declaración. Ahí, ¿qué es lo que nos tocaría hacer en el formulario? Tocaría cambiar los valores manualmente porque, como les digo, ya en muchos de los casos ha sucedido que les presento un valor más bajo, ¿sí? No sabemos, todavía no hay un valor, no hay, digamos, un comentario que especifique o que aclare sobre el tema por qué sucede, pero en muchos de los casos, personas que qué sé yo, entran hoy a hacer ya la declaración, ven que está mal, esperan 1 o 2 días, la información como que se vuelve a consultar y ya se arregla. Pero si es ya la última hora y necesito hacer la declaración hoy, yo puedo ingresar con la información con la información que me muestra el sistema, porque ya fue verificada, como les decía, con la opción del reporte en el SRI. ¿Sí? Eso nada más quería agregar. Y por último, en el anexo transaccional, ya para concluir, ¿sí? Tengo que generar el XML, pero para que me permita generar el XML, lo que tengo que hacer es revisar, lo que tengo que hacer es validar primero, ¿no? Para validarlo, una vez aquí presiono, ¿sí? Me dice si tengo algún error o no, ¿ya? Aquí van a encontrarse al momento, bueno, dónde voy a generar el XML, cómo se llama el XML, entonces anexo Julio. Julio 2019, por ejemplo. ¿Ya?
Y el último paso es abrir el DIN. Pero voy a revisar porque no sé si este RUC está creado. O de pronto tengo que editarle porque los datos están con el de otra persona. Entonces sí está creado, pero no está puesto el dato del contribuyente. Y aquí dejé un error en notas de crédito que para que al momento de importar se pueda ver el error. Nos da una diferencia, nos dice que en el total de ventas hay una diferencia. ¿Cuándo salen estos errores? Y esto quería hacerles ver. Es, hay muchos de los casos que dice el valor total de ventas, por decir 4.019,22, es diferente a la sumatoria y aquí les dice 0.00. ¿Ya? ¿Cuándo sucede eso? Cuando ustedes están en el anexo transaccional subiendo las ventas y todas las ventas dicen tipo, así como aquí, E. ¿Sí? ¿Qué significa? Que son electrónicas. ¿Ya? Yo le había cambiado en la nota de crédito mismo para que se pueda revisar esta parte física. Entonces, así como están las ventas, de la misma forma debería estar las notas de crédito. O si algún rato se encuentran con que ustedes todo tienen solo físicas, pero por aquí se fue una electrónica, bueno, habría que revisar, porque normalmente dijimos que el distintivo entre una nota de crédito o una factura física y una electrónica era el botón que está en la parte inferior. Electrónica, igual lo encuentran de la retención, en la pantalla de la nota de crédito, ¿sí? Igual lo encuentran acá, ¿sí? Aquí está no electrónica. Entonces, yo le había quitado eso para que se pueda dar el error. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Venir, verificar, corregimos y nuevamente generamos el XML. ¿Tienen algún problema? No sé si les sucede algún rato. A veces uno quiere, como en este caso, yo quiero anular el XML, quiero, perdón, importarlo y no me dejan. Lo pueden eliminar y lo generan nuevamente. ¿Por qué? Porque este ya está con la corrección. Entonces se realizan las correcciones y vuelvo a importar. Entonces, las famosas advertencias, que es, pero son solo advertencias, ¿no? Los errores, como hace un momento, no dejaron subir. ¿Qué es lo que nos muestra acá? Todas las compras, lo mismo que habíamos visto en el anexo de acá, pero incluidas las notas de crédito, ¿no? Tenemos las 5 compras más las 2 notas de crédito. De la misma forma tenemos acá, ¿sí? Las compras más las notas de crédito. ¿Ya? Asimismo las ventas, asimismo los anulados. Bueno, esto ya lo conocen mucho más ustedes en el tema de lo que es el manejo del DIN del SRI. ¿Sí? Entonces, esa era la finalidad de verificar, de apoyar un poquito en el proceso de generar un ATS. No olviden que varía un poco, ¿no? En lo que es electrónicos, los que son electrónicos y no electrónicos, varía en el sentido de que no debemos declarar las ventas electrónicas, ¿ya? Y que los que tienen físicos sí deben declarar todos los documentos, incluidos las facturas, retenciones, notas de crédito anuladas que tengan. ¿Sí?
Eso es todo. Espero les haya servido de mucho esta pequeña capacitación. Constantemente vamos a estar dando refuerzos, hablamos de refuerzos a los conocimientos que ustedes tienen en cada uno de sus empresas y en el sistema que estén manejando, porque hemos visto la necesidad de apoyarlos cada día más y el sistema está siempre pendiente de dar nuevas capacitaciones, nuevos cursos, asesoramientos y apoyos para que vayan mejorando los conocimientos. Cualquier cosa, igual estamos a las órdenes. La próxima semana, el día lunes mismo, igual habrá otro tema que lo estará dando en mi persona o cualquier otro compañero, ¿sí? Les agradezco mucho la atención y que espero que les haya nuevamente servido mucho este tema de lo que es el anexo, ¿ya? Que tengan una buena noche y estamos en contacto.